El libro Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. Segunda edición de Frida Díaz Barriga Arceo y de Gerardo Hernández Rojas. El tema: aproximación constructivista del aprendizaje de la enseñanza, que viene en la página 35. En sus orígenes, el constructivismo surge de una corriente epistemológica preocupada por discernir los problemas de la formación del conocimiento en el ser humano, según de Waal. Se encuentran algunos elementos del constructivismo en el pensamiento de autores como Vico, Kant, Marx o Darwin. Existen en estos autores la convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad para adquirir conocimiento y para reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido anticipar, explicar y controlar positivamente la naturaleza y construir la cultura. Algunos autores se centran en el estudio del funcionamiento y el contenido de la mente de los individuos. Por ejemplo, el constructivismo psicogenético de Piaget. Pero para otros, el foco de interés se ubica en el desarrollo de dominios de origen social, como el constructivismo social de Lev Vygotsky y la escuela sociocultural o sociohistórica, mientras que para otros más, ambos aspectos son indisociables y perfectamente conciliables. Pero, ¿quiénes son autores constructivistas? De Waal dice que hoy todos son constructivistas, tal vez en un intento de estar con la corriente educativa en boga. En realidad, no todos los expertos coinciden a la hora de decidir quiénes sí y quiénes no son constructivistas. En esta obra coincidimos con la opinión de César Coyle, 1990-1996, quien afirma que la postura constructivista de la educación se alimenta de las aportaciones de diversas corrientes psicológicas: el enfoque psicogenético piagetano, la teoría de los esquemas cognitivos, la teoría auswelliana de la asimilación y el aprendizaje significativo, la psicología sociocultural de Vygotskiana, así como algunas teorías instruccionales, entre otras. A pesar de que los autores de estas se sitúan en encuadres teóricos distintos, comparten el principio de la importancia de la actividad constructiva del alumno en la realización de los aprendizajes escolares. En el campo de la educación se suele equiparar el constructivismo como la psicología genética de Jean Piaget, a la que se le identifica como la teoría emblemática constructivista. Sin embargo, hay que reconocer que el trabajo de la escuela hiberiana es principalmente una teoría epistemológica, no educativa, cuyo foco de atención es dar respuesta a la siguiente pregunta planteada por el propio Piaget: ¿cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro de mayor conocimiento? Sin embargo, algunos autores han criticado el enfoque piagetano por su aparente desinterés en el papel de la cultura y de los mecanismos de influencia social en el aprendizaje y el desarrollo humano. De ahí que haya cobrado tanto interés el resurgimiento de la psicología social cultural. Según Wedge, 1991, página 141, el objetivo de un enfoque sociocultural derivado de las ideas de Vygotsky es explicar cómo se ubica una acción humana en ámbitos culturales, históricos
e institucionales. La unidad de análisis de esta teoría es la acción humana mediada por herramientas como el lenguaje, de ahí la importancia que otorga el análisis del discurso. A pesar de que los diversos autores de tales enfoques se sitúan en encuadres teóricos distintos, como vimos, comparten el principio de la importancia de la actividad mental constructiva del alumno en la realización de los aprendizajes escolares. Dicho principio explicativo básico es lo que Cole denomina la idea fuerza más potente y también la más ampliamente compartida entre las aproximaciones constructivistas, que si bien pueden diferir en otros aspectos importantes, tienen su punto de encuentro y complementariedad en dicha idea fuerza constructivista. La concepción constructivista del aprendizaje escolar se sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en las instituciones educativas es promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en actividades intencionales, planificadas y sistemáticas que logren propiciar en una actividad mental constructivista. Cole, 1988. Así, la construcción del conocimiento escolar puede analizarse desde dos vertientes. A. Los procesos psicológicos implicados en el aprendizaje. Y B. Los mecanismos de influencia educativa susceptibles de promover, guiar y orientar dicho aprendizaje. Desde la postura constructivista se rechaza la concepción del alumno como un mero receptor o reproductor de los saberes culturales. Tampoco se acepta la idea de que el desarrollo es la simple acumulación de aprendizajes específicos. La filosofía educativa que subyace a estos planteamientos indica que la instrucción educativa debe promover el doble proceso de socialización y de individualización, que debe permitir a los educandos construir una identidad personal en el marco de un contexto social y cultural determinado. Lo anterior implica que la finalidad última de la intervención pedagógica es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Aprender a aprender, Cole, 1988, página 113. En el enfoque constructivista, tratando de conjuntar el cómo y el qué de la enseñanza, la idea central se resume en la siguiente frase: enseñar a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados. De acuerdo con Cole, 1990, páginas 441 y 442, la concepción constructivista se organiza en torno a tres ideas fundamentales. Primera, el alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Segunda, la actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que poseen ya un grado considerable de elaboración. Tercera, la función del docente es
engarzar los procesos de construcción del alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Podemos decir que la construcción del conocimiento escolar es en realidad un proceso de elaboración en el sentido de que el alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha información y sus ideas o conocimientos previos. Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza debería orientar a aculturar a los estudiantes por medio de prácticas auténticas, cotidianas, significativas, relevantes en su cultura, apoyadas en procesos de interacción social similares al aprendizaje artesanal. Cuando hablamos de prácticas auténticas, hay que decir que estas pueden valorarse en función de que tanta relevancia cultural tengan las actividades académicas que se solicitan al alumno, así como el nivel de actividad social de las mismas. Por desgracia, en opinión de Resnick, 1987, la forma en que la institución escolar busca fomentar el conocimiento con frecuencia contradice la forma en que se aprende afuera de ella. El conocimiento fomentado en la escuela es individual y fuera de ella es compartido. El conocimiento escolar es simbólico mental, mientras que fuera es físico instrumental. En la escuela se manipulan símbolos libres de contexto, en tanto que en el mundo real se trabaja y razona sobre contextos concretos. De esta forma, y retornando de nuevo a Bloom, Collins y Dewey, retomando de nuevo a Bloom, Collins y Dewey, 1989, la escuela habitualmente intenta enseñar a los educandos por medio de prácticas sucedáneas. Repito, por medio de prácticas sucedáneas, artificiales, descontextualizadas, poco significativas, lo cual está en franca contradicción con la vida real. Invitamos al lector a identificar cuáles de los formatos instruccionales planteados en el ejemplo. Tema: el aprendizaje significativo en situación escolar. David Ausubel es un psicólogo educativo que a partir de la década de los 60 dejó sentir su influencia por medio de una serie de importantes elaboraciones teóricas y estudios acerca del cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. Su obra y la de algunos de sus más destacados seguidores, como Novak, Hanesian y Gowin, han guiado hasta el presente no solo múltiples experiencias de diseño e intervención educativa, sino que en gran medida han marcado los derroteros de la psicología de la educación, en especial del movimiento cognoscitivista. Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podemos clasificar su postura como constructivista. El aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de información, literal. El sujeto la transforma y estructura. Ausubel también concibe al alumno como un procesador de activos de la información
y dice que el aprendizaje es sistemático y organizado, pues es un fenómeno complejo que no se reduce simplemente a asociaciones memorísticas, aunque esta concepción señala la importancia que tiene el aprendizaje por descubrimiento. Tipos y situaciones del aprendizaje escolar. De acuerdo a Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón de clase. Por un lado está la que se refiere al modo con que se adquiere el conocimiento. Por el otro, la relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuente e incorporado en la estructura de conocimientos o estructuras cognitivas del aprendiz. Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizajes posibles: por recepción y por descubrimiento. Y en la segunda dimensión encontramos dos modalidades: por repetición y significativo. La interacción de estas dos dimensiones se traduce en las denominadas situaciones de aprendizaje escolar. Estas las clasifica en 4 rubros. Situaciones del aprendizaje escolar: recepción repetitiva, recepción significativa, descubrimiento repetitivo y descubrimiento significativo. Es evidente que en las instituciones escolares casi siempre la enseñanza en el salón de clase está organizada principalmente con base en el aprendizaje por recepción, por medio del cual se adquieren los grandes volúmenes de material de estudio que comúnmente se le presentan al alumno. Esto no significa necesariamente que recepción y descubrimiento sean excluyentes o completamente antagónicos. Pueden coincidir en el sentido de que el conocimiento adquirido por recepción puede emplearse después para resolver problemas de la vida diaria que implican descubrimiento, y porque a veces lo aprendido por descubrimiento conduce al descubrimiento planteado de proposiciones y conceptos conocidos. Cuadro 2.4. Situaciones de aprendizaje según Ausubel. A. Primera dimensión: modo en que se adquiere la información. Por recepción. El contenido se presenta en su forma final. El alumno debe internalizar en sus estructuras cognitivas. No es sinónimo de memorización, propio de etapas avanzadas del desarrollo cognitivo en la forma de aprendizaje verbal hipotético sin referentes concretos. Pensamiento formal. Útil en campos establecidos del conocimiento. Ejemplo: se pide al alumno que estudie el fenómeno de la difracción en su libro de texto de física, capítulo 8. Por descubrimiento. El contenido principal a ser aprendido no se da, el alumno tiene que descubrirlo. Propio de la información de conceptos y solución de problemas. Puede ser significativo o repetitivo. Propio de las etapas iniciales del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de conceptos y proposiciones. Útil en campos de conocimiento donde no hay respuestas unívocas. Ejemplo: el alumno, a partir de dar una serie de actividades. Ejemplo: el alumno, a partir de una serie de actividades experimentales, reales y concretas, induce los principios que subyacen al fenómeno de la combustión. B. Segunda dimensión: forma en que el conocimiento se incorpora a la estructura cognitiva del aprendiz. Significativo: la información nueva
Se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva de forma sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra. El alumno debe tener una disposición o actitud favorable para extraer el significado. El alumno posee el conocimiento previo o conceptos de anclaje pertinentes. Se puede construir una entramada o red conceptual. Condiciones: material, significado lógico. Alumno, significación psicológica. Puede promoverse mediante estrategias propias, por ejemplo, los organizadores anticipados y los mapas conceptuales. Por repetitivo o repetitivo. Consta de asociaciones arbitrarias al pie de la letra. El alumno manifiesta una actitud de memorizar la información. El alumno no tiene conocimientos previos pertinentes o no los encuentra. Se puede construir una plataforma o base de conocimientos factuales. Se establece una relación arbitraria con la estructura cognitiva. Ejemplo: aprendizaje mecánico de símbolos, convenciones o algoritmos. En todo caso, es evidente que el aprendizaje significativo es más importante y deseable que el repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, ya que el primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos de conocimiento integrados, coherentes, estables, que tienen sentido para los alumnos. En síntesis, el aprendizaje significativo es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes. Pero, ¿qué procesos y estructuras entran en juego para lograr un aprendizaje significativo? Según Ausubel, le da cambios importantes en nuestra estructura de conocimientos como resultado de la asimilación y la nueva información. Por ello, solo es posible si existen ciertas condiciones favorables. La estructura cognitiva está integrada por esquemas de conocimiento, los cuales son abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a partir de objetos, hechos y conceptos, y de las interrelaciones que se dan entre estos, que se organizan jerárquicamente. El aprendizaje significativo implica pues un procesamiento muy activo de la información por aprender. Así, por ejemplo, cuando se aprende significativamente a partir de la información contenida en un texto académico, se hace por lo menos lo siguiente. 1. Se realiza un juicio de pertinencia para decidir cuáles de las ideas que ya existen en la estructura cognitiva del aprendiz son las más relacionadas con las nuevas ideas o contenidos por aprender. 2. Se determina las discrepancias, contradicciones y similitudes entre las ideas nuevas y las previas. 3. Con base en el procesamiento anterior, la información nueva vuelve a reformularse para poderse asimilar en la estructura cognitiva del sujeto. 4. Si una reconciliación entre ideas nuevas y previas no es posible, el aprendiz realiza un proceso de análisis y síntesis en la información, reorganizando sus conocimientos bajo principios explicativos más inclusivos y amplios. Fases del aprendizaje significativo. Fases inicial de aprendizaje. El aprendiz percibe la información como constituida por piezas o partes aisladas, sin conexión conceptual.
El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas piezas y para ello usa su conocimiento esquemático. El procesamiento de la información es global y este se basa en escasos conocimientos sobre el dominio a aprender, estrategias generales independientes de dominio, uso de conocimiento de otros dominios para interpretar la información, para comparar y usar analogías. La información aprendida es concreta, más que abstracta, y vinculada al contexto específico. Uso predeterminado de estrategias de repaso para aprender la información. Gradualmente el aprendiz va constituyendo un panorama global del dominio o del material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, establece analogías con otros dominios que conoce mejor para representarse ese nuevo dominio, construyente, suposiciones basadas en experiencias previas, etc. Fase intermedia de aprendizaje. El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material y del dominio de aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del material. El conocimiento aprendido se vuelve aplicable en otros contextos. Hay más oportunidades para reflexionar sobre la situación material y dominio. El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del contexto donde originalmente fue adquirido. Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como mapas conceptuales y redes semánticas para realizar conductas metacognitivas, así como para usar la información en la solución de tareas problema donde se requiere la información a aprender. Fase terminal del aprendizaje. Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas cognitivos en la fase anterior llegan a estar más integrados y a funcionar con mayor autonomía. Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a exigir un menor control consciente. Igualmente, las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas del dominio para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas, etc. Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, dado que los cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas por la tarea, más que a arreglos o ajustes internos. El aprendizaje que ocurre durante estas fases probablemente consiste en a. La acumulación de información a los esquemas preexistentes y b. Aparición progresiva de interrelación de alto nivel en los esquemas. En la realidad, el aprendizaje debe verse como un conjunto, donde la transición entre las fases es gradualmente más que inmediata. De hecho, en determinados momentos durante una tarea de aprendizaje podrían ocurrir sobreposiciones entre ellas. Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el olvido o la recuperación de la información aprendida. ¿Por qué olvidan los alumnos tan pronto lo que han estudiado? ¿De qué depende que puedan recuperar la información estudiada?
En el marco de la investigación cognitiva referida a la construcción de esquemas de conocimientos, se han encontrado los siguientes. La información desconocida y poco relacionada con conocimientos que ya se posee o demasiado abstracta. Es más vulnerable al olvido que la información familiar vinculada a conocimientos previos o aplicables a situaciones de la vida cotidiana. La incapacidad para recordar contenidos académicos previamente aprendidos o para aplicarlos se relaciona a cuestiones como: es información aprendida mucho tiempo atrás, es formación poco empleada o poco útil, es información aprendida de manera inconexa, es información aprendida repetitivamente, es información discordante con el nivel de desarrollo intelectual y con las habilidades que posee el sujeto, es información que posee el sujeto pero que no la atiende ni puede explicarla. El alumno hace el esfuerzo cognitivo necesario para recuperarla o comprenderla. A partir de lo expuesto, es posible sugerir al docente una serie de principios, una serie de principios de instrucción que se desprenden de la teoría del aprendizaje verbal significativo. Primer principio: el aprendizaje se facilita cuando los contenidos se les presentan al alumno organizados de manera conveniente y siguen una secuencia lógica y psicológica apropiada. Principio 2. Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en una progresión continua que respete niveles de inclusividad, abstracción y generalidad. Principio 3. Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas conceptuales, esquemas de conocimiento, organizados, interrelacionados y jerarquizados, y no como datos aislados y sin orden. Principio número 4. La acción de los conocimientos y experiencias previas que poseen los aprendices en sus estructuras cognitivas facilitará los procesos de aprendizaje significativo de nuevos materiales de estudio. Principio número 5. El establecimiento de puentes cognitivos, conceptuales e ideas generales que permitan alcanzar la construcción cognitiva con el material por aprender. Pueden orientar al alumno a detectar las ideas fundamentales, a organizarlas e integrarlas significativamente. Principio número 6. Los contenidos aprendidos significativamente por percepción o por descubrimiento serán más estables, menos vulnerables al olvido y permitirán la transferencia de lo aprendido, sobre todo si se trata de conceptos generales e integradores. Principio número 7. Puesto que el alumno en su proceso de aprendizaje y mediante ciertos mecanismos autorregulatorios puede llegar a controlar eficazmente el ritmo secuencial y profundidad de sus conductas y procesos de estudio, una de las tareas principales del docente es estimular la motivación y participación activa del sujeto y aumentar la significatividad potencial de los materiales académicos. De acuerdo con los postulados ausbelianos, la secuencia de organización de los contenidos curriculares consiste en diferenciar de manera progresiva dichos contenidos, yendo de lo más general e inclusivo a lo más detallado y específico. Conceptos supraordinarios, conceptos subordinarios, información simple, información compleja. Estableciendo al mismo tiempo relaciones entre contenidos del mismo nivel, conceptos coordinados, para facilitar la reconciliación integradora. Estas ideas son retomadas por Reicheluth, 1987, en su teoría de la elaboración aplicable al establecimiento de secuencias de aprendizaje. La teoría de la elaboración
propone presentar un principio de los elementos más simples, generales y fundamentales del contenido y después pasar a elaborar cada uno de ellos mediante la introducción de información detallada y cada vez más compleja. Por otra parte, Ausubel insistía en la necesidad de utilizar materiales introductorios de mayor nivel de abstracción, generalidades e inclusividad. Por ejemplo, los organizadores anticipados o previos, con el propósito de lograr el aprendizaje significativo, aunque también es posible, y a veces resulta más fácil y eficaz, activar los contenidos previos mediante otro tipo de estrategias de instrucción como sumarios, mapas conceptuales, etc. No siempre es posible acceder a un tipo de conocimiento previo que facilite realmente el aprendizaje. Se ha demostrado fehacientemente que en muchas ocasiones el conocimiento previo de los estudiantes no solo no es pertinente, sino que es un obstáculo para aprender. Al respecto, consúltese el amplio corpus de investigación generado en torno a lo que se ha llamado diversas formas, teorías implícitas o personales, preocupaciones, ideas espontáneas, alternativas o intuitivas de los estudiantes, particularmente en el campo del conocimiento científico y social. Ha quedado claro que este tipo de conocimientos previos que se contraponen a los saberes escolares es muy resistente al cambio, por lo que su estudio desembocó en las metodologías didácticas que buscan promover un cambio conceptual en los estudiantes, partiendo de la confrontación entre los conocimientos erróneos y el conocimiento científico integrado al currículo escolar. El aprendizaje de diversos contenidos curriculares. Ha quedado claro que en las sesiones precedentes que el aprendizaje escolar no puede restringirse de ninguna manera a la adquisición de saberes de bases de datos. En esta sección revisaremos brevemente la posibilidad de fomentar aprendizajes significativos considerando diversos contenidos curriculares, de acuerdo con Cole, Pozo, Saravia y Valls, 1992, los contenidos que se enseñan en los círculos de todos los niveles educativos pueden agruparse en tres áreas básicas: conocimientos declarativos, procedimental y actitudinal. Estos contenidos curriculares pueden ser declarativo, saber qué, comprende hechos, conceptos y principios. Puede ser procedimental, saber hacer, comprende procedimientos, estrategias, técnicas, destrezas, métodos, etc. Puede ser actitudinal, valoral, saber ser, comprende actitudes, valores, ética personal y profesional, etc. Capítulo 4. Aprendizaje cooperativo y proceso de enseñanza. Como veremos más adelante, se ha demostrado que los estudiantes aprenden más, les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones con los demás, aumenta su autoestima y aprenden tanto valores como habilidades sociales más efectivas cuando trabajan en grupos cooperativos, que al hacerlo de manera individualista y competitiva. En opinión de Arendts, 1994, las raíces intelectuales del aprendizaje cooperativo se encuentran en una traducción educativa que enfatiza un pensamiento y una práctica democráticos en el aprendizaje activo y en el respeto al pluralismo en sociedades multiculturales. Asumiendo las ideas anteriores como premisa del trabajo, en este capítulo se revisará una serie de propuestas para diseñar y conducir la enseñanza, basada en los llamados círculos de aprendizaje o grupos de aprendizaje cooperativos. En particular, se acentuará
la función del docente y las posibilidades que éste tiene de promover en sus alumnos una interdependencia positiva y, en consecuencia, una mejor motivación para el estudio y el clima de aula más favorable. Cuadro 4.1. Mitos alrededor del aprendizaje cooperativo. Las escuelas deben fomentar la competición porque en el mundo en el que vivimos el pez grande se come al pez chico. Los estudiantes aventajados resultan perjudicados al trabajar en los grupos heterogéneos de aprendizaje cooperativo. Cada miembro de un grupo de aprendizaje cooperativo debe trabajar lo mismo y alcanzar el mismo nivel de rendimiento. En el aprendizaje cooperativo es conveniente dar una sola calificación grupal sin considerar los resultados individuales. El aprendizaje cooperativo debe convertirse en la única estructura de aprendizaje a emplear, puesto que ha demostrado su efectividad independientemente del tipo de material y actividad escolar. El éxito en el empleo de la técnica de aprendizaje cooperativo estriba en la administración de incentivos o recompensas. El aprendizaje cooperativo es simple y de fácil implementación. El grupo y la interacción educativa. Si hablamos de aprendizaje cooperativo, tenemos que hablar, ante todo, de la existencia de un grupo que aprende. Un grupo puede definirse como una colección de personas que interactúan entre sí y que ejercen una influencia recíproca. Dicha influencia recíproca implica una interacción comunicativa en la que se intercambian mutuamente señales, como palabras, gestos, imágenes, textos, entre las mismas personas, de manera continua en un periodo dado donde cada miembro llega a afectar potencialmente a los otros en sus conductas, creencias, valores, conocimientos, opiniones, etc. La simple proximidad física no define a un grupo. En este sentido, las personas que viajan una mañana en el mismo vagón del metro o los asistentes a un juego de fútbol no constituyen necesariamente un grupo. Lo anterior no invalida la influencia que puede tener la simple presencia del otro en el impacto de los intercambios casuales. El concepto de interacción educativa evoca situaciones en las que los protagonistas actúan simultáneamente y recíprocamente en un contexto determinado en torno a una tarea o a un contenido de aprendizaje con el fin de lograr unos objetivos más o menos definidos. Hemos afirmado antes que el rol central del docente es el de actuar como mediador o intermediario entre los contenidos del aprendizaje y la actividad constructiva que despliegan los alumnos para asimilarlos. Ello ha conducido a los psicólogos de la corriente sociocultural vygotskiana a plantear que los aprendizajes ocurren primero en un plano interpsicológico, mediado por la influencia de los otros, y después a nivel intrapsicológico, una vez que los aprendizajes han sido interiorizados debido al andamiaje que ejerce en el aprendiz aquellos individuos expertos que lo han apoyado a asumir gradualmente el control de sus actuaciones. Estructuras y situaciones de aprendizaje cooperativo, individualista y competitivo. La evidencia revela que las sesiones de clase están estructuradas de manera cooperativa solo de un 7 a un 20%, mientras que casi el 80% implica aprendizaje individualista y o competitivo. En el caso de los alumnos discapacitados con dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento o historia de fracaso escolar, se harán más evidentes problemas como la indefensión y la desesperanza aprendida, las cuales ya se revisaron
con anterioridad. Una situación competitiva suele poner a estos alumnos en clara desventaja, puesto que reciben constantemente mensajes y evidencia que les indica que sus habilidades son pobres y siempre los superarán los demás. Otro efecto negativo del espíritu de competitividad que priva en las instituciones educativas, evidenciando en diversas investigaciones, es que los alumnos que han vivido durante años esta experiencia tienden a descalificar las ideas u opiniones de otros y terminan desarrollando conductas muy poco solidarias y actitudes competitivas, irracionales, que los llevan, por ejemplo, a preferir reducir sus propias posibilidades de éxito con tal de reducir las ajenas. Desde nuestra óptica, otro problema que enfrentan los docentes en el desconocimiento de la manera de trabajar con verdaderos equipos cooperativos, puesto que no toda actividad que se realiza en grupo implica cooperación. Con frecuencia, la relación de trabajos en equipo no es otra cosa que una división inequitativa del trabajo, donde en realidad no se dan intercambios constructivos entre los participantes. En consecuencia, como veremos a continuación, existe una serie de condiciones que tienen que darse para que el trabajo en equipo sea cooperativo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje cooperativo? De acuerdo con David y Roger Johnson, codirectores del Centro para el Aprendizaje Cooperativo de la Universidad de Minnesota, dicen que la cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que son beneficiosos para ellos mismos y para los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Para Echeita, las tres estructuras de aprendizaje revisadas, cooperativa, individualista y competitiva, movilizan distintas relaciones psicosociales en el aula e implica procesos diversos, cognitivos, connativos, que intentan dirigir conducta del oyente, y motivacionales y afectivos relacionales. Así, el aprendizaje cooperativo se caracteriza por dos aspectos. 1. Un elevado grado de igualdad. 2. Un grado de mutualidad variable. Decimos que la mutualidad es variable en función de que exista o no una competición entre los diferentes equipos y de que se produzca una mayor o menor distribución de las responsabilidades en el rol de los miembros. Cuadro 4.3. Estructuras del aprendizaje. La individualista. Las metas de los alumnos son independientes entre sí. Los estudiantes piensan cómo alcanzar sus metas, no se relacionan con los intentos de los demás por alcanzar las propias. El logro de los objetivos del aprendizaje depende del trabajo, capacidad y esfuerzo de cada quien. No hay actividades conjuntas. Es importante el logro y el desarrollo personal. Competitiva. Los estudiantes piensan que alcanzar su meta si y solo si otros estudiantes no la alcanzan. Los demás estudiantes son percibidos como rivales o competidores más que como compañeros. Los alumnos son comparados y ordenados entre sí. Las recompensas que recibe un alumno dependen de las recompensas distribuidas entre todos. El alumno obtiene una mejor calificación cuando sus compañeros han rendido poco. Son muy importantes el prestigio y los privilegios alcanzados.
Cooperativa. Las metas de los alumnos son compartidas. Los estudiantes piensan que logran sus metas si y solo si otros estudiantes también las alcanzan. Los alumnos trabajan para maximizar su aprendizaje tanto como el de sus compañeros. El equipo trabaja junto hasta que todos los miembros han entendido y completado la actividad con éxito. Son muy importantes la adquisición de valores y habilidades sociales, ayuda mutua, tolerancia, disposición al diálogo, empatía, el control de los impulsos, la relativización y el intercambio de puntos de vista. El grupo de aprendizaje cooperativo tiene componentes básicos como la interdependencia positiva, la interacción promocional cara a cara, la responsabilidad y valoración personal, las habilidades interpersonales y el procesamiento del grupo. Cuadro 4.4. Trabajo en grupo cooperativo y tradicional. Grupos de aprendizaje cooperativo. Interdependencia positiva, valoración individual, miembros heterogéneos, liderazgo compartido, responsabilidad por los demás, enfatiza la tarea y su mantenimiento, se enseña directamente a habilidades sociales, el profesor observa e interviene, ocurre el procesamiento en grupo. Grupos tradicionales. No hay interdependencia, no hay valoración individual, miembros homogéneos, solo hay un líder, responsabilidad por sí solo enfatizan la tarea, se presuponen o ignoran las habilidades sociales, el maestro ignora a los grupos y no hay procesamiento en el grupo. Cuadro 4.8. 10 fórmulas para evaluar el aprendizaje cooperativo. 1. Media de la puntuación individual de los miembros del grupo. Totalizar la puntuación individual de los miembros del grupo. 3. La puntuación grupal como único producto. 4. Seleccionar al azar el trabajo o documento de uno y de los miembros del grupo y puntuarlo. 5. Relacionar al azar el examen de uno de los miembros del grupo y puntuarlo. 6. Puntuación individual más un bono grupal. 7. Bonos basados en la puntuación más baja o alta. 8. Puntuación individual más media grupal. 9. Todos los integrantes reciben la puntuación del miembro que puntuó más bajo o más alto. Y 10. Media de las puntuaciones académicas más una puntuación en desempeño de habilidades de colaboración. Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar una partecita, porque es el primer video que voy a realizar, sobre las estrategias docentes para el aprendizaje significativo, que es el libro de Frida Díaz Barriga Arceo. Realmente excelente libro, lo recomiendo, muy interesante, pero hay ciertos temas que me llamaron la atención y son los que voy a desarrollar. En este video vamos a hablar de la clasificación de funciones de las estrategias de enseñanza. Recuerden que el aprendizaje significativo es la teoría de David Ausubel, ¿sí? La teoría cognitiva de él. Por si quieren ampliar conocimiento, hay una explicación en el canal sobre esta teoría. Vamos a hablar también de los tipos de estrategias, las preinstruccionales, las coinstruccionales y las postinstruccionales. Voy a ir escribiendo exactamente como ella lo define y luego voy a dar ejemplo de cada una de estas clasificaciones y temas de los que voy a hablar, ¿sí? Vamos a ver primero las clasificaciones y funciones de las estrategias de enseñanza. Básicamente, ella nombra, describe y define pasos que el docente debe seguir para lograr el aprendizaje significativo en sus alumnos. El primero son los objetivos, importantísimo. ¿Qué voy a enseñar? Enunciado que establece condiciones y tipos de actividad y forma de evaluación del aprendizaje. Recuerden que acá podemos englobar la teoría de transposición didáctica de Yves Chevallat. Ese saber erudito que posee el docente, cómo lo va a transponer, a transformar para poder enseñarlo, ¿sí? Bien, dijimos, el objetivo es un enunciado que establece tipos de actividad y forma de evaluación del aprendizaje. Bien, en segundo lugar, ella nombra otro elemento, el resumen.
¿A qué se refiere con resumen? Se refiere a la síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o escrito. Básicamente, cómo vamos a dar la clase. No solamente lo oral, cómo la voy a explicar, sino cómo la voy a poner en el papel, a planificar o secuenciar. La síntesis y abstracción de la información relevante del discurso oral o escrito. Recuerden que cuando hablamos de información relevante se refiere a Ausubel, que habla que una información o un nuevo conocimiento es relevante cuando logra relacionarse con un conocimiento previo. El tercero es un organizador previo. O sea, debo organizar mi clase o lo que voy a enseñar. Y es la información introductoria y contextual, elaborando con un nivel superior de abstracción relaciones entre los conocimientos previos y el nuevo conocimiento. Básicamente, organizar lo que voy a dar sabiendo qué conocimientos previos tienen mis alumnos, ¿sí? Información introductoria y contextual, elaborando con un nivel de abstracción. O sea, la abstracción, recuerden que es lo que está dentro de nuestra estructura cognitiva, cómo abstraemos un conocimiento, ¿sí? Una representación de algo. Y la relación entre el conocimiento previo y el nuevo conocimiento. Bien, otro de los pasos que ella describe son las ilustraciones. O sea, para que un aprendizaje sea significativo debemos seguir estos pasos y utilizar ilustraciones. ¿Por qué? Porque ayuda a la representación visual de mis alumnos. Y recuerden que acá vamos a encuadrar el aprendizaje visual, que es muy importante. Y ahora les recuerdo el aprendizaje visible también, o visual, que es de John Hay. Bien, sigamos. Analogías. ¿A qué se refiere con este elemento? Analogías. Se refiere a lo siguiente. Trabajar con preposiciones que indiquen una cosa o evento es semejante a otro, o dar ejemplos. Trabajar con semejanzas o ejemplos con nuestros alumnos, ¿sí? Cuando vamos a explicar algo, trabajen con la vida cotidiana, la vida real de los alumnos, para que ellos puedan lograr esa semejanza o esa relación de un conocimiento previo que ya tengan con un nuevo conocimiento, ¿sí? Como les digo siempre, desde la didáctica de la matemática, cuando trabajen con objetos, ¿sí? En situaciones didácticas, trabajen con algo que sea representativo, interesante para el alumno. Bien, sigamos. El próximo son preguntas intercaladas. Si me dan un segundo, les voy a borrar. Sé que se hace un poco largo el video, pero me pareció interesante escribirles de qué trata cada concepto para que tomen nota. Y este es un pequeño resumen, ¿sí? Preguntas intercaladas. O sea, a medida que voy desarrollando mi clase, tengo que ir haciendo preguntas. ¿Para qué? Para que esa situación de enseñanza se vuelva significativa, favorecer la atención, la motivación y la comunicación, ¿sí? Para que el aprendizaje sea significativo en la interacción del docente con el alumno y para favorecer la atención, motivación y comunicación. O sea, si preparo una clase donde habla solamente la docente, se me van a aburrir los alumnos. Si preparo una clase donde no haya interacción docente-alumno, no sé qué están pensando mis alumnos, no sé si entienden, si están motivados. Al escucharlos, que se expresen, voy a autoevaluarme si ellos me están entendiendo, etc. Bien, sigamos. Próximo, pistas tipográficas o discursivas. Pistas tipográficas o discursivas. ¿A qué se refiere? Se refiere a enfatizar elementos relevantes del contenido para aprender. O sea, si el contenido es escrito, usa diferentes letras, diferentes tamaños o colores que motiven, que interesen, que llamen la atención. Si voy a hablar, enfatizar lo que creo que es importante. Quizás moviendo un poco más las manos o dando una explicación con altos y bajos en mi voz para llamar la atención, ¿sí? Pequeñas recomendaciones que les puedo dar. Decía, enfatizar. ¿A qué se refieren estas pistas tipográficas o discursivas? Discursivas. Enfatizar elementos relevantes del contenido a aprender. Bien, otro de los conceptos son los mapas conceptuales. Utilizar con los alumnos el desarrollo de mapas conceptuales. No solo al finalizar como cierre de una explicación o contenido o tema, sino al principio y durante. Recuerden que mapas conceptuales lo desarrolla como teoría Joseph Novak, en la teoría de mapas conceptuales. ¿Qué es un mapa conceptual? Es una representación gráfica del esquema de conocimiento. Es una representación gráfica de esquemas de conocimiento. Y por último, el uso de estructuras textuales. Estructuras textuales. ¿A qué se refiere Frida Kahlo? Se refiere a la organización retórica de un discurso oral o escrito, influyen en la comprensión y recuerdo. O sea, cuando estoy explicando, puedo dar ejemplos, puedo irme hacia atrás, puedo avanzar, siempre en una interacción con el alumno, viendo su cara, escuchando que se expresen, un diálogo constante, para ver si esa organización retórica de mi discurso, tanto escrito como oral, está dando el resultado de un aprendizaje significativo o no, o tengo que rever lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, es la organización retórica de un discurso oral o escrito
que influye en la comprensión y el recuerdo. Recuerden que para que un aprendizaje sea significativo, debe relacionarse con un conocimiento previo. Y al ser significativo, va a ser duradero y va a poder ser transmisible. Bien, les recomiendo el libro de Frida Díaz Barriga-Arceo. Realmente es excelente cómo desarrolla, aplicando la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel a lo que es todo el trabajo docente de planificación, secuencia y a la hora de dar la clase. Siempre recomiendo primero el diagnóstico para saber qué conocimientos previos poseen nuestros alumnos y luego la interacción que tenga el docente con el grupo para saber cómo encarar una secuencia didáctica. Desde ya, muchas gracias. Si te sirvió, suscríbete, regálame un me gusta, compartí.